Perdón, me entró una llamada, se interrumpió el video, este, me dio mucho coraje, no he encontrado la manera de evitar esto, eh, pero bueno, estaba yo explicando las premisas históricas para el estudio de las sociedades, las repito rápidamente, porque esta es una parte de lo que tiene que estudiarse para construir una concepción del ser humano que le permita al maestro saber en dónde puede intervenir y en dónde no puede intervenir. Estábamos, las premisas las repito rápido. ¿Qué es lo que se necesita para que haya pedagogía, para que haya educación en el mundo? En un mundo vacío, en un planeta vacío. Pues lo primero son seres humanos vivos. Y lo que estos seres humanos vivos necesitan para estar vivos es contar con sus medios de vida. Y a diferencia de otros animales, para contar con sus medios de vida, los seres humanos tienen que producirlos. Es decir, transformar la naturaleza en alimento, en pieles, en muebles, en casas, etc. Y estos medios de vida requieren del trabajo humano, de la aplicación de la energía en la transformación de materias primas. ¿Y qué se requiere para trabajar? Sociabilidad. Desde el principio el trabajo ha sido colectivo, ya sea porque necesitamos de la ayuda de otros hombres, de varias manos que intervengan, o bien que utilicemos herramientas que otros elaboraron y que nosotros usamos. ¿Y qué es lo que se requiere para socializar? Pues porque para hacer trabajo se necesita socializar. ¿Qué es lo primero que se requiere para socializar? Lenguaje, distintos tipos de lenguaje, comunicación. ¿Y qué es lo que se requiere para que haya comunicación? Lenguaje. ¿Y qué es lo que se requiere para que haya lenguaje? Pensamiento. Estas son las grandes premisas históricas para el estudio de las sociedades. Por eso es que a veces se dice que la filosofía estuvo equivocada durante muchos años, porque se ha pasado estudiando el pensamiento de los seres humanos y no se ha ocupado de estudiar las condiciones de vida reales que producen estos pensamientos, estas costumbres, estas ideologías, ¿no? Es un planteamiento marxista que dice que hay que estudiar las condiciones materiales de vida y de producción de la vida. Este es uno de los temas. Y el otro tema, coincidente con este, es aquella famosa pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que parte desde las necesidades básicas, desde las necesidades orgánicas, están en la base de la pirámide, y que llegan hasta las necesidades de autorrealización. Son 5 niveles que coinciden con esto que les acabo de comentar. Esto también habría que trabajarlo, habría que estudiarlo. En algún video les mostraré la pirámide, para quienes no la conocen, es muy útil, ¿no? Porque de alguna manera te dice, si no tienes resueltas tus necesidades básicas de preservación de la vida, pues no tienes nada más arriba. O sea, simplemente ya no vives, entonces ya no tienes nada de otras necesidades, ¿no? Esto es el punto número 1. Punto número 2. Comprender la dinámica histórica, entendida como el proceso de cambios económicos, políticos y culturales en las distintas fases del desarrollo histórico de las sociedades. Entonces aquí hay que tener una noción muy clara de qué es la economía. La economía no es el dinero, no es el mundo de las finanzas, no. La economía es básicamente el conjunto de actividades que te permiten administrar el hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es la hoguera. El ser humano no sería ser humano si no aprende a dominar el fuego. Sí, hasta hoy tenemos un montón de representaciones modernas del fuego y que nos permiten vivir, ¿no? La estufa, para empezar, ¿no? La luz eléctrica, el calentador de agua.
Vaya, la electrónica, estos aparatitos te permiten vivir y no son más que derivaciones del fuego. Por eso es que se considera que el fuego, piensen en la hoguera o en la estufa que está donde está cocinando una olla con alimentos, ¿no? Es con fuego. Por eso es que los griegos le pusieron oikos neimen. Oikos, hogar, pero hogar, hoguera. Es el hogar, es el fuego doméstico, la hoguera de casa, la hoguera de la familia, ¿no? Y neimen, administrador, administración. También entender la otra dimensión importante de la sociedad, la dimensión política. Cómo se organizan los grupos, cómo se organiza el poder, cómo se ejerce el poder, las distintas versiones que se han dado para tener o no tener poder. Yo en algún momento dado también aquí les definí que el asunto de la política se debe de entender como la capacidad de que alguien o algunos alguienes impongan sus decisiones a otros. Si ustedes se fijan, la tarea de gobierno es eso, ¿no? Claro que para ello también hay otras derivaciones y se habla de la política como el arte de la negociación, como el arte de seleccionar entre eh, distintos tipos de males, el mal menor. Pero todo esto tiene como propósito acceder al poder o conservar el poder y ejercerlo. Entonces habría que ver qué es esto de la política, pero en otro sentido, no como lo vemos ahora que está muy de moda la cuestión presidencial por la cuarta transformación y el cambio de régimen, ¿no? El propio discurso de Andrés Manuel López Obrador de repente habla de la política en estos términos suaves, ¿no? Porque también para mucha gente la política es ser amable, agradable, pero esto no es más que una estrategia de negociación para lograr imponer fines, no imponer, negociar las finalidades, ¿no? En fin. También tendríamos que entrarle al estudio de la cultura como todo lo que es producto del cultivo que hace el ser humano de distintas cosas, tanto de su hábitat, estas monstruosas ciudades o los divinos pueblitos o las chocitas en las que vivimos, son parte de su cultura. Y en torno a ello hay técnicas, y hay saberes, y hay costumbres, y hay moral, ¿no? Y hay arte, ¿sí? Esto es la cultura. La cultura no es ese mundo excelso de las bellas artes, o la filosofía elevada, la teología. Vean cómo dentro de la cultura, en el campo de la cultura se desarrolla también la ciencia, no están separadas. No están separadas. La cultura engloba a la ciencia. Entonces, bueno, ahora que se habla del artículo 3 que pone el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades, me parece que están haciendo barbaridades conceptuales, pero si así se entienden, si así lo entiende la gente, pues bueno, yo creo que el maestro tiene que tener una visión un poco más, diría Descartes, clara y distinta de estos tres elementos, ¿no? También habría que, pues ya para rematar, ¿qué es lo social? ¿No? Entonces, estudiaríamos otra vez este invento que yo hice, lo social como una red de relaciones, ¿no? Que se establecen entre los distintos individuos y los distintos grupos de la humanidad. Eso es la sociedad. La sociedad no es el montón de gente, no. Es lo que sucede entre ese montón de gente y de ese montón de gente con otro montón de gente. ¿Qué interacciones hay? ¿No? Que está aquello de, no soy yo, no eres tú, no, es lo que pasa entre nosotros. Y hablar un poco también de la estructura social, es decir, cómo están compuestos estos grandes grupos humanos, ¿no? Grupos dominados, grupos dominantes, grupos protestatarios, burgueses y proletarios, ricos y pobres, nobles y plebeyos, ateos y religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería pues el segundo punto. El tercer punto, ya entrando a la educación especial,
Dice, ubicar a la educación especial y a sus antecedentes dentro de las relaciones más generales que se pueden establecer entre la sociedad normal y los grupos que son considerados diferentes. Y aquí yo propongo algunas ideas más particulares. La noción de alteridad, es decir, la conciencia de las diferencias. Los seres humanos somos semejantes unos entre otros, solo semejantes. No somos iguales. Es decir, hay similitudes, pero hay diferencias. Y son estas diferencias las que explican que haya personas catalogadas como diferentes, llámenles como quieran, especiales, atípicos, discapacitados o con discapacidad o en condición de discapacidad o con barreras para el aprendizaje y la participación social. Evidentemente, si esto se cataloga para ciertos grupos, es porque la mayoría de la gente no tiene esas características, ¿no? Y claro, distinguir esto no tiene por qué llevarnos a unas posturas negativas, creo que no, creo que al contrario. Creo que distinguir esto nos puede ayudar a entender mejor esas diferencias y a tratarlas de mejor manera, ¿no? Esa es la idea de alteridad. También hablar de cómo hay muchas relaciones que se establecen por la diferencia y no por la similitud, ¿no? Les menciono rápidamente, la relación heterosexual hombre-mujer es una relación de alteridad porque la relación heterosexual surge a partir de las diferencias. A mis alumnas les daba mucha risa y las emocionaba un poquito cuando yo les decía que a mí me gustan las mujeres por lo que yo no tengo. Y si yo le gusto a alguna mujer, es seguramente por lo que ella no tiene. Esto de el alma gemela, la media naranja, son cositas románticas, pero que no corresponden mucho con la realidad, ¿no? Y estas ideas también de la igualdad, ¿no? Igualdad para todos. Pues no, tampoco. O sea, habría que establecer en qué términos debe de buscarse esa igualdad. E inventaron el término equidad como esa posibilidad de decir, ok, igualdad en ciertas cosas, montados sobre diferencias básicas, ¿no? Válido para las mujeres, válido para los discapacitados, válido para las minorías étnicas, válido para las diferencias socioeconómicas, en fin. Y en ese sentido, también hacerle una repasadita a esta larga cadena de eufemismos con los que se ha identificado a esta población diferente y hacer ver cómo de pronto los que en algún momento se consideraron diferentes, ¿no? Pues hoy ya no se consideran tan diferentes y cómo en los tiempos modernos, hablo desde el inicio de la modernidad, de la edad moderna, aparecieron porque se hicieron significativos, no porque antes no existieran, sino que se hicieron significativas ciertas diferencias, ¿no? La intelectual, por ejemplo, ¿sí? Estas enfermedades nuevas que tienen nombres complicadísimos como esto del espectro del síndrome autista, ¿no? O el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esto surgió recientemente porque de pronto, socialmente, culturalmente, se hizo significativo. No quiere decir que antes no hubiera habido, sí lo sabía, ¿no? Pero pues no era significativo. No, ese problema no les alteraba mayormente la vida. Y finalmente discutir un poquito, aunque esto no hay chance de discutirlo aquí mucho, pero sí pedirles que sigan discutiendo cómo se le debe de denominar a los miembros de la relación didáctica que se da en la educación especial. Es decir, el maestro de educación especial suele ser un sujeto normal, y hay que meterse a la palabra normal, y su alumno suele ser un sujeto no normal, ¿sí? ¿Cómo se le tiene que llamar? Anormal, subnormal, supranormal. ¿Somos típicos y atípicos? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a llamar?
4. Determinar las necesidades estructurales de las distintas sociedades que se han sucedido en el tiempo y la forma en que estas necesidades estructurales impactaban el sentido de las relaciones sociales entre los grupos dominantes y los grupos que son considerados diferentes. Aquí es donde aparecen otra vez la alteridad, las relaciones de alteridad y la conciencia de la alteridad. Y ahí yo voy a permitirme explicar algo que también ya expliqué en otros videos, cómo por lo menos en la historia universal hay unas 5 o 6 formas históricas de la alteridad, es decir, de las relaciones entre normales y no normales que surgen a partir de esas necesidades estructurales de la sociedad. Por ponerles un ejemplo rápido, en los tiempos prehistóricos, la prehistoria, el hombre primitivo, pues, el hombre de las cavernas, pues ahora se calcula que empezó hace unos 200.000 años y esa edad termina cuando empieza ya a sedentarizarse, a vivir en aldeas, empieza a dominar a algunos animalitos, los domestica, desarrolla ciertas herramientas, ¿no? Y se prolonga hasta que por fin, hace unos, ¿qué les gusta?, 5 o 6.000 años, se inventa la escritura. Es decir, que estoy hablando de una historia de 195.000 años, ¿sí?, en donde el intelecto no era importante. No el intelecto como lo concebimos hoy. Hoy el intelecto tiene que ver con la lectura, ¿no?, con la escritura, con el dominio de los códigos de programación, con el código braille, con el código Morse, ¿sí? Pero es la escritura básicamente la que marca el fin de la prehistoria y el inicio ya de la historia, las grandes etapas de la historia. ¿Qué quiero decir? Que en la prehistoria, si había discapacidad intelectual, no era significativa, no era muy notoria. Todos andaban al mismo nivel de desarrollo intelectual, porque pues ¿cuál educación?, ¿no? Educación como la concebimos hoy. Entonces habría que ver esas formas históricas de la alteridad para llegar hasta nuestros días y tener mucho cuidado en una derivación de esta forma histórica de la alteridad que se vive hoy, que es un poco la normalización. Tratar de hacer normal al que no lo es. Que el ciego no se comporte como ciego, que no parezca ciego, que el sordo, gracias a cosas raras, no parezca sordo, ¿no? Y aquí hay un problemón, porque no trabaja para la identidad cultural de estos grupos. Y miren que estos grupos, algunos, se han juntado, se han organizado y han generado organizaciones y sistemas culturales propios, específicos. Esto de andar practicando el deporte adaptado, de sentirse orgulloso porque mi niño Down ya tiene conductas de persona normal, me parece altamente destructivo para el desarrollo de estos seres humanos que tienen diferencias somáticas, corporales, orgánicas, frente a los demás. En todo caso les faltan muchos. ¿Qué diríamos de los albinos, por ejemplo? De los muy obesos, de los muy flacos, de los muy chiquitos o de los muy altos, por ejemplo, ¿no? No son discapacidades. Yo hago mi chiste con mi discapacidad peinil, ¿no? Yo tengo menos capacidad para peinarme que cualquiera. Bueno, no que cualquiera. Los calvos tenemos discapacidad peinil, pero esta no es motivo de educación especial. ¿Tendría que serlo? Yo creo que no, pero habría que ver. Finalmente, el punto número 5. Comprender que el factor eficiente de las formas de alteridad, es decir, lo que define la interacción entre sujetos que tienen alguna diferencia significativa, tiene un carácter axiológico, es decir, valorativo. Y que como tal es importante entender que los comportamientos grupales
e individuales hacia las personas con discapacidad, ¿sí?, están determinados por las formas compartidas colectivamente de percibir y valorar estas diferencias. Y aquí pues vamos a hablar de marginación e integración. Algún tiempo se dijo son marginados, ¿no? Como si en la sociedad hubiera márgenes. De alguna manera se puede pensar que sí los hay, ¿no? Pero la teoría de la marginación que han venido trabajando economistas, antropólogos, sociólogos, no tienen que ver con esto. Tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, ¿sí? Entonces creo que no va por ahí. Otra que está muy de moda, exclusión o inclusión. Hay que decirlo claramente, o sea, ningún individuo humano está excluido de la sociedad. Puede estar excluido de ciertas prácticas sociales que se consideran importantes, fundamentales, pero sobre todo prestigiadas. A lo mejor de ahí sí son excluidos, pero están dentro de la sociedad. Si están dentro de la sociedad, están incluidos. Yo creo que aquí el problema es más bien de si se integran a su medio social o no, porque de que están ahí, y finalmente, lo que yo creo, el asunto de la estigmatización y la revalorización. Les hablé del estigma también alguna vez. El estigma tiene que ver con huellas que quedan en el sujeto, en el individuo, no por cuestiones físicas, no son cicatrices corporales, no, digamos que son cicatrices en el prestigio y en la fama que se tiene y por lo tanto en la apreciación que tienen los otros de uno. Una visión muy simple de la estigmatización es esto que se le llama la etiquetación. Tú le pones la etiqueta a alguien, cualquiera, y generalmente se le queda, y generalmente se difunde, y cuando se difunde resulta que el trato de todos los que aceptaron esa etiqueta tienen un trato similar hacia ellos, ¿no? ¿Qué les digo yo? De repente alguien le dice, llegó drogado, es un drogadicto, ¿no? Etiqueta, drogadicto. Se corre la voz, ¿no? Y al rato toda la colectividad, todos los que se conocen, es drogadicto, se droga, es drogo, es pacheco, es cocainómano. Y a lo mejor no es cierto. Y si fuera cierto, ¿eso es lo único que define ese sujeto? Pregunto. Es enojón, es irascible, es tonto, está ciego, es sordo, ¿no? Tengan en cuenta que la mayor parte de las ofensas que utilizamos en el español, al menos en México, tienen que ver con dos cosas. O con la falta de virilidad, es decir, la tendencia al homosexualismo, o bien, y esto creo que es más generalizado ya en el mundo, con la falta de capacidad intelectual. Tonto, menso, lelo, sonso, baboso, idiota, tarado, pendejo, memo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es un proceso de estigmatización. Y creo que allí, porque el estigma está en este claroscuro de razonamiento y emoción que viene de cierto tipo de percepción. ¿En qué te fijas del otro ser? Es la percepción. De eso que te fijas, ¿cómo lo valoras? ¿No? Un ejemplo bien sencillito. ¿En qué te fijas? En los ojos, ¿no? En la mirada. Ah, ok. ¿Y cuál es la mirada bonita? ¿Una mirada visca? ¿Una mirada de cierto color? Azul, verde, café, negro. ¿Una mirada de ojo papujo? La mirada interesante, la mirada atenta, la mirada perdida. ¿Cómo la valoras? ¿No? Porque esa combinación de percepción y valoración es lo que genera la acción, es lo que determina primero tu actitud, tu predisposición y después la conducta hacia esa persona, ¿no? Yo creo que estos elementos
que se los acabo de decir en este video y en el pedazo del otro video que se cortó, son elementos fundamentales para la formación de los futuros maestros especialistas y tal vez de cualquier persona que tenga que ver con los que hoy conocemos como niños en condiciones de discapacidad, con su educación. Era lo que yo trabajaba. Creo que mientras mis alumnas estaban conmigo me entendían, creo que lo valoraban, pero creo que la mayoría se las terminaba comiendo el sistema y terminaban más en la parte instrumental. Y se les olvidaba que lo que están haciendo no es obedecer las instrucciones de una línea de política pública, por muy buena que fuera, que no han sido buenas, por cierto, ni creo que las que vengan sean buenas. Por eso es que estas alumnas actuales de la normal de especialización que están peleando contra las mallas curriculares, me atreví a decirles una vez en un foro donde había unas cuantas de ellas: no se preocupen, venga como venga el nuevo plan de estudio, si es que lo cambian, igual va a venir mal, igual va a venir con deficiencias. Trabajen desde sí mismas. Y yo les propongo todo esto como una forma complementaria a su formación y estoy convencido que les permitirá ser mejores maestras, mejores personas y estar más contentas consigo mismas. Eso creo yo. Ya lo veremos. Perdón por la interrupción, perdón por las dos partes. Espero que vean estas dos partes. Suscríbanse al canal para ver esto. Si yo veo que hay interacción, que sí hay respuesta, a lo mejor me disciplino más y hasta fijo un horario e intentaré hacer estos videos en vivo si es que hay gente interesada. Si no, igual y hasta cancelo todo, ¿eh? Adiós. Pónganle like si quieren, suscríbanse al canal, pónganme comentarios, por favor. Adiós.